pecado. Solamente Jesús, aquel que pagó precisamente el precio por el pecado, es que puede decirte perdono de tu pecado y te limpio de toda maldad. Él solamente, la sangre de Jesucristo es lo único que perdona pecados. No hay hombre, vuelvo y repito, sobre la tierra que tenga esa autoridad, esa potestad, porque a Jesucristo fue que Dios señaló. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Amado, cuando los discípulos estaban en la barca, escuche, el Dios de nosotros es un Dios multifacético. Tiene, amado, montones de formas cómo moverse, cómo actuar, según la multiforme sabiduría de su gracia. Los discípulos venían de ver a Jesús hacer un milagro que nadie nunca ha hecho, ni que nadie nunca hizo en sus tiempos, que es el milagro que le dio de comer solamente contando los hombres, como 5,000 hombres. Entonces se monta en la barca, y se va a la ribera y dice, bueno, espérenme del otro lado. Y cuando Jesús está caminando sobre las aguas, no cuando está caminando sobre las aguas, sino cuando Jesús está en la barca, que Él entra a la barca y los discípulos comienzan a preguntarle y a decirle, maestro, mira, esto está pasando este problema con nosotros, nos estamos ahogando y te vemos que tú no respondes, no hay nada que tú estás haciendo con nosotros. El llamado cuando Jesús se paró, reprendió al viento, reprendió la mar. Los discípulos dijeron, yo pensaba que lo conocía, pero no lo conozco. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, eso responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? El Dios incomparable. Amén. Y es que Jesús, de que llega a armar una revolución. En una ocasión, cuando comenzó el ministerio, dice que lo invitan a una boda, se acabó el vino, bendito sea el Señor. Y como Jesús produjo vino, bendito sea el Señor. Tráigame agua. Y dice la Biblia que el vino que se produjo en ese momento fue el mejor que el vino que se había usado hasta ese momento. Algo raro, algo extraordinario, pero que eso es algo raro, algo contrario a lo que debió ser, ¿verdad que sí? Amén. El problema es que Jesús lo que hace una revolución desde que llega a un lugar. Cuando se arma una revolución, es verdaderamente que Jesús ha llegado a ese lugar. O sea que el ciego, cuando Jesús llega, tiene que ver, bendito sea el Señor. El paralítico se va a levantar de la silla cuando es Jesús. Cuando hablamos de Jesús cualquiera no se para nadie, pero cuando se llama Jesús, cuando se clama al verdadero Cristo, se arma una revolución en el ambiente. No solamente en el ambiente afuera del cuerpo, sino también en el cuerpo. Bendito sea el Señor. Recibimos sanidad, el cáncer se va la osteoporosis, se va el dolor de cabeza, todo se va. Cuando llega el verdadero Jesús del que estamos hablando. Amén. Y podemos nosotros andar con Jesús y a la misma vez no conocerlo, porque ese es el caso de los discípulos. Ellos andaban con Él, pero no lo conocían. Pero cuando vieron este milagro, que Él detuvo el rugido del mar y el viento dijo, enmudece al viento, y el viento enmudeció y el mar se calmó. Y eso sucedió delante de los ojos de los discípulos. Y dijeron, pero ven acá, ¿quién es este hombre? Que aún el mar y el viento le obedecen. Solamente Dios puede hacer eso, bendito sea para siempre. En ese momento, Jesucristo le demostró a los discípulos que era Dios que andaba con ellos. Amén. Bendito sea para siempre. Jesucristo hizo cosas que ningún ser humano hizo sobre la faz de la tierra. Y eso identificaba a Jesús como el Dios hecho hombre. Amén. Amén. Mande saludos, por favor, a la gente de Santo Domingo, Palenque, que están mandando saludos. Están ahí, así que salúdenle. Adoradora Marlene Mateo, Josefina, madre Majelita Junior Romero. Amén, y amén. toda la familia Felipe también. Están aquí, están la gente. Ahora nosotros, usted sabe que nosotros nosotros no reculamos, ¿no? Nosotros por una o por otra manera, los puñetazos que el diablo da marean, amado, pero no nos quedan. Así que, lo Lo importante no es el medio, es que la gente escuche que escuche la palabra. Así que, amado, vamos a saber, amado, en realidad quién es Jesús. Amén. Y yo lo defino como el nombre del ministerio que el Señor me dio. Jesús es la respuesta para el mundo de hoy. Amén. Donde quiera, amado, que usted está en cualquier problema, Jesús tiene la solución sobre eso que usted está pasando, amado. Pero es muy importante reconocerlo, hay que hacer hincapié, hay que reconocer que Jesús es Dios. Jesús no es un profeta, como dicen las religiones. Jesús es Dios hecho hombre. Él es más que un profeta, Él profetiza. Y Él es la profecía en sí, bendito sea el Señor. Porque toda la palabra profética se cumple en Jesús. Por eso se encuentra tropiezo en Cristo cuando uno se reconoce a Él como lo que Él es. Él es Dios hecho hombre. Lo que sucedió a la persona fue Dios bajado a la tierra, fue una teofanía, se humanizó. Aunque Pablo ahora dice, ya ni a Jesús lo conocemos como hombre, pero en sí
En su cuerpo, Él llevó a cabo la salvación de las almas. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y Amén. cuando tú entiendes que Jesús es Dios, tú vives tranquilo, tú no vives afanado, tú vives confiado, nada te desespera, nada te inmuta, porque Él es Dios. Y cuando tú entiendes que Él es Dios, Él puede hacer todas las cosas, no hay cosas que Él no tenga control, bendito sea Dios para siempre. Y muchas veces vivimos como cristianos, como fluctuantes, y es porque no entendemos quién es la persona de Jesús. Jesús en nuestra vida es Dios, tomando control absoluto de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Por eso hay que descansar. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No importa la prueba, no importa la carga. Yo soy Dios y puedo hacerlo descansar a ustedes. Sean humildes, aprendan de mí, déjense guiar por mí. Humíllense y sométanse a mí para yo darle descanso a su vida. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Amado, verdaderamente, amado, usted se ha preguntado eso, ¿quién es Jesús? ¿Por qué el cristianismo tiene aproximadamente 2017 años? Se han levantado naciones enteras para opacar el evangelio, aplastar el evangelio. Se han levantado hombres para desaparecer la Biblia. ¿Por qué no han podido? ¿Por qué el evangelio es tan mundial como lo es? ¿Por qué razón? Por la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Quién es Jesús? Aquel que sanó al ciego de nacimiento y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Entonces el ciego le dijo, ¿dónde está? Dime. Y le dijo, el que habla contigo. Entonces el ciego, que veía porque Jesús le abrió los ojos, dijo, te adoro, te bendigo, porque reconozco que en ti, solamente en ti está todo el poder de la deidad divina. Jesús es la sustancia de Dios. Ahí está la sustancia, el néctar de Dios. Se encarnó, bendito. Qué milagro, qué amor, qué prodigio que Dios se hiciera hombre y pagar el precio por nuestro pecado. Porque tiene que ser un hombre que podía perdonar pecados. Pero es tan importante insistir y reconocer que Jesús es Dios. No te dejes engañar, iglesia. No te dejes engañar, amado, que no escucha. Jesús es el Señor. Solamente, como hemos dicho, Él perdona pecado. Solamente Él liberta. ¿Verdad que sí? Gente que está endemoniada. Solamente Él liberta aquel que está, Dios mío, en la brujería. Bendito sea el Señor. Solamente Él liberta aquel que está en el adulterio. Porque solamente Él, y Él solamente puede perdonar estos pecados. Amén. ¿Y por qué nadie ha podido destruir el Evangelio? Sencillamente porque el Evangelio es la verdad. La Biblia dice que el Evangelio es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que nadie puede destruirla. La verdad permanece para siempre. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. La palabra es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, todo es vanidad. El polvo, todo vuelve al polvo, pero Jesús es la verdad es lo que permanece para siempre. Por eso si como creyentes nos afirmamos en la verdad, vamos a permanecer juntamente con Cristo, porque Él es la verdad, nos guiará aún más allá de la muerte. La verdad dura para siempre, y Él dijo, mi amado, yo soy la verdad. Por eso hay que unirse a la verdad para estar en la verdad y permanecer para siempre. Todo lo que se desliga de Cristo es vanidad, y pasa, pero el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Ahora, el evangelio no estaba, o sea, el evangelio no es un sistema religioso estructurado correctamente. El evangelio no es una iglesia llena de miembros con todo el mundo adentro adorando al Señor. Ahora, el evangelio es definido en una sola palabra: Jesús. Jesús. Ese es el evangelio. El evangelio es la persona de Jesucristo. Por eso el evangelio es tan exitoso. El mejor negocio es el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no entiendes tú, María, que los negocios de mi Padre, en yo comunicarle a la gente de mí, en yo decirle a la gente, en yo darle esperanza a la gente, en yo darle vida a la gente, ese es el negocio que más prospera, que los milagros comienzan a acontecer, la gente comienza a recibir esperanza. Ese es el mejor negocio del cielo hacia la tierra, y ese negocio está en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque Isaías lo profetizó, que todo lo que Él va a hacer iba a ser prosperado de parte del Dios del cielo, porque Jesús es completamente Dios. La pregunta es la persona que no escuchan, ¿quién dices tú que es Cristo? Porque ahí está la respuesta. ¿Quién dices tú quién es Jesús? Porque dependiendo de la respuesta, tú vas a recibir la bendición. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la persona que estaban en el Antiguo Testamento, la persona que buscaban los antiguos. Ellos hablaban de Cristo, hablaban de eso, de ese que vendría, de ese que pagaría el precio en la cruz del Calvario. Todos ellos hablaban de Jesús, el Mesías, el que vendría, el que pagaría el precio por nuestro pecado. Jesús es el que liberta al hombre de pecado. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Tiene un solo hijo, no varios hijos. Él tiene un solo hijo y se llama Cristo. Y lo dio, bendito sea el Señor, para que usted sea libre de pecado. Y si Él dio a su hijo que no lo escatimó, ¿cuánto no lo hará con Él? Todas las cosas.
Amén. Amén. El entender quién es Jesús, solamente eso se puede lograr o recibir por revelación. Por eso Jesús, cuando Pedro le respondió, tú eres el Hijo de Dios, Él le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, entender, vuelvo y repito, quién es la persona de Jesús por revelación. El Espíritu Santo es que revela quién es Cristo. Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce al Hijo, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. O sea, que el Espíritu por revelación que nos da a entender quién es la persona de Jesucristo. Para eso hay que tener una relación con el Espíritu, para conocer quién es Jesús. Y Él está muy interesado, como le hizo la pregunta a los discípulos, de que nosotros como iglesia sepamos quién es Él. Amen. Porque para saber cómo nos vamos a manejar y cómo nos vamos a comportar delante de Sí, Él. Señor. Cómo es mi relación con el Hijo de Dios. Él es el Señor, yo soy siervo suyo, bendito sea Dios para siempre. Esa es mi posición, ¿saber? O sea, tenemos que entender cuál es la posición mía y cuál es la posición de Jesús. O sea, ¿entiendes? Sí. ¿Quién es Jesús? Para que nosotros podamos agradar al Padre, porque el que no agrada al Hijo no agrada al Padre que le envió. Tenemos que agradar al Hijo para agradar al Padre, bendito sea Dios para siempre. Amén. Dios señaló a Jesús como Señor y Salvador del hombre, bendito sea Dios para siempre. Amén. Todo aquel que no se sujeta a Jesús como Señor jamás va a poder agradar al Padre. No, Señor. Amado, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, verso 1, dice, hermanos, hijitos, yo no les digo que pequen, pero si pecan, tienen abogado, a Jesucristo el justo. Observado que es muy importante cómo nosotros vemos a Jesús. O sea, cuando nosotros miramos a la persona de Jesucristo, ¿qué o a quién vemos? El enfermo, si ve a Jesús, ¿qué tú ves enfermo? Si tienes un dolor en el estómago, ¿a qué ves? Tienes que ver al médico que te va a sanar. Si estás perdido, tienes que ver al Salvador que vino a salvarte. O sea que Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Santo. ¿Cuánto bendicen a Dios y su gloria? Amén. Jesús es todo lo que el hombre necesita. Por eso Él dice, sin mí ustedes no tienen vida. ¿Por qué? Porque en todas las áreas de la vida Jesús tiene algo que decir. Bendita sea la